Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los jueves, un momento especial, un momento maravilloso para poder honrar a nuestro Padre Celestial celebrando nuestro culto en casa. Así que los invito para que cerremos nuestros ojos y le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, por tu bendición, Señor, por todo lo que tú nos regalas cada día, mi Dios, por permitirnos estar delante de ti, bendito Señor, porque una vez más, mi Rey, tu gracia, tu misericordia nos ha alcanzado, bendito Dios. Hoy entregamos todo lo que somos, mi Señor, toda nuestra vida entera delante de ti. Te pedimos perdón si te hemos fallado. Perdónanos si tal vez con nuestros actos, con nuestras acciones, bendito Dios, no logramos honrarte, Señor, sino por el contrario, sacamos una lágrima de tus ojos, que tal vez nuestras acciones, Señor, son desagradables ante ti o ante las demás personas. Y te pedimos que nos perdones, mi Dios, que nos permitas, Señor, despojarnos, mi Rey, de estas vestiduras sucias, Señor. Despojarnos, mi Dios, de todo esto que estorba, bendito Padre, y podernos presentar ante ti, Señor, de una manera justa y digna, bendito Señor. Solo tú nos puedes dignificar, Señor, y permitirnos entrar limpios ante tu presencia, mi Rey. Toma nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que en esta noche, Señor bendito, todo lo que hagamos, lo hagamos para honrarte, para poder glorificarte, para disfrutar un momento hermoso delante de tu presencia, Señor. Tú eres santo, tú eres maravilloso, mi Rey. ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no agradecerte, bendito Dios? Y solo tú, bendito Padre, haces posible todo en nuestra vida, bendito Dios. Gracias te damos por nuestra vida, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de estar ante ti, porque inclinas tus ojos, tus oídos, tu corazón hacia cada uno de nosotros, bendito Rey. Porque si te buscamos de corazón, sabemos que podremos hallar tu rostro, bendito Señor. Toma, bendito Dios, cada familia aquí representada, Señor. Las necesidades de tu pueblo están delante de ti, bendito Padre, porque sabemos que eres tú, Señor, el que se encarga de ellos, bendito Dios. Hoy sabemos que tú obras con poder y milagros, Señor, en nuestra vida, bendito Dios, que te manifiestas en gran manera en cada uno de nosotros. Te pedimos hoy que tu palabra sea esa palabra viva y eficaz, esa palabra que transforma todo lo que somos, esa palabra que nos renueva cada día, bendito Dios. Padre Santo, gracias te damos por esta noche, bendito Dios. Te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu para que nos convenza de pecado. Que seas tú, Señor, el que habla a la necesidad de cada uno de nosotros, bendito Dios. Que seas tú dando de nuevo y sabiduría para que hoy, Señor, esta palabra que es compartida sea conforme a tu perfecta voluntad, mi Rey. Santo y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, recuerden que somos un ministerio que estudia la palabra de manera secuencial. Por eso, como todos los jueves, entonces, para hoy nos corresponde Números, el capítulo 17. Y nuestro tema de hoy, la autoridad de Dios. Si hemos venido estudiando algunos capítulos atrás, vemos cómo el pueblo de Israel empieza a cuestionar la autoridad de Dios. Murmuraba de Moisés, murmuraba de Aarón. Se levantaron personas en contra de esa autoridad. Coré y otras personas se levantaron en contra de ello. Y en ese capítulo 17, Dios quiere afirmar su autoridad, afirmar su poderío y afirmar que era Él el que había elegido a Aarón como sacerdote. Vamos a ver lo que nos dice en el versículo 3. Desde el 1 al 3. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que cada jefe de la tribu traiga un bastón, o sea, en total se traerán 12 bastones. Escribe el nombre de cada jefe en su bastón. En el bastón de la tribu de Leví, escribe el nombre de Aarón, porque debe haber un bastón por cada jefe de la tribu. Vemos ahí entonces, en primer lugar, que Dios ordena que todos los jefes debían presentarse o debían presentar su vara o su bastón. Si recordamos nosotros, esa vara o el bastón significaba ese poder o esa autoridad que cada uno de esos jefes tenía.
No eran cualquier persona la que se iba a presentar. Eran los jefes de cada tribu. Eran personas que de alguna manera estaban ya designadas para gobernar sobre las tribus, para gobernar sobre sus propias familias. Sin embargo, había algo que a esos jefes les faltaba. Había algo que tal vez a esos líderes les estaba faltando, y era contar con el respaldo de Dios, y era entender que alguno de ellos tenía que ser líder, pero bajo la autoridad de Dios. Ellos tal vez estaban cumpliendo su mandato como jefes o como líderes, pero no estaban bajo ese sometimiento de autoridad de Dios. Entonces aquí vemos cómo Dios le ordena a Moisés que lleve esas varas, que lleve esos bastones. Vamos a ver por qué tal vez Dios escoge o por qué Dios les manda a llevar esos bastones. Regresémonos un poco a Éxodo 4, versículos del 14 al 17. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: está bien, te voy a dar a alguien para que te ayude, a tu hermano Aarón de la tribu de Leví. Él sabe hablar muy bien y ya viene en camino a visitarte. Se pondrá muy feliz de verte. Habla con él y cuéntale lo que quieres que él diga. Yo estaré contigo con él cuando hablen y enseñaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo por ti. Será como tu voz. Tú serás para él en lugar de Dios. Lleva el bastón que tienes en mano, pues con él vas a hacer las señales. Vemos entonces que ese bastón significaba ese respaldo y ese poderío de Dios. Con ese bastón era que Moisés haría esas señales. Y vemos que a lo largo de su travesía durante el desierto fue con ese bastón con el que estaba haciendo milagros. Entonces, por esa razón, Dios le ordena en ese capítulo que lleven esos bastones para que vean cuál era el bastón elegido por Dios, para que vean cuál era la persona que Dios había elegido. Entonces, Dios les manda a llevar ese bastón para demostrar su autoridad, pero también para demostrar que había un líder en ese pueblo. Veamos lo que nos dice entonces en Proverbios 29:15. Con la vara y la corrección se aprende, pero el hijo malcriado avergüenza a su mamá. Ahí nos dice entonces en la primera parte, dice, con la vara de la corrección se aprende. Nos está entonces hablando también de esa vara, nos está hablando de ese bastón, de cómo significa entonces la corrección, la disciplina. Vemos entonces que la vara en ese momento era algo muy importante, y por eso Dios ordena para que sean llevadas ante su presencia. Y eso nos demuestra entonces que siempre debe haber un líder ante cualquier situación o en todo lo que nosotros hagamos o en cualquier área en la que nos desempeñemos, debe haber un líder. Veíamos que cada tribu tenía un líder. Veíamos que todos estaban, digamos que todos los líderes que habían sido designados tenían su vara, tenían la manera o tenían tal vez la facilidad para corregir, la facilidad para enseñar o para instruir. Tenían asignado hacia ellos unas familias, tenían asignado hacia ellos un grupo de personas a las cuales guiar. Pero entonces, a través de este capítulo vamos a ver qué se debe hacer o cómo debe ser ese líder. Un líder que esté bajo la autoridad de Dios, no cualquier persona, porque tal vez todos estamos llamados a ser líderes, desde nuestra familia, desde nuestros hijos, tal vez en nuestros empleos, tal vez en la sociedad, dentro de la misma congregación, estamos llamados a ser líderes. Así como en ese pueblo, cada tribu tenía un líder, también sabemos que en las diferentes circunstancias debe haber un líder, pero no puede ser un líder cualquiera, no puede ser un líder simplemente designado porque sí, sino que debe tener algunas cualidades específicas para poder llevar a ese grupo o a esas personas a avanzar. Y en primer lugar debe ser un líder que cuente con la autoridad de Dios. Vamos a ver lo que nos dice entonces en el versículo 4.
En el bastón de la tribu de Leví escribe el nombre de Aarón, porque debe haber un bastón por cada jefe de la tribu. Colócalos en la carpa del encuentro, al frente del cofre del pacto, donde yo me reúno con ustedes. Mire que Dios dice, traigan esas varas, traigan la representación de esos líderes, la representación de esos jefes, y ahí dice, ¿a dónde debían ir? Ante el lugar de reunión, en ese lugar donde Dios se reúne. Para que haya ese liderazgo bajo la autoridad de Dios, debemos entonces estar ante la presencia de Dios. Debemos someternos en primer lugar bajo su autoridad. Estos jefes, aunque eran jefes, como decimos, eran jefes de las tribus, nombrados también por Moisés, les faltaba tal vez ese acercamiento a Dios. Eran jefes y gobernaban las tribus, pero no estaban en la presencia de Dios. Y ahí vemos Dios cómo hace esa simbología de atraer esas varas, de atraer ese símbolo de autoridad ante su presencia. Y nos permite a nosotros entender que si somos líderes o pretendemos ser líderes, debemos en primer lugar estar bajo la presencia de Dios, someternos bajo su autoridad. Si queremos nosotros ser autoridad ante alguien o ante algo, debemos primero someternos ante la autoridad de Dios. Veíamos anteriormente cómo Dios entregó ese bastón a Moisés para que Moisés posteriormente se lo entregara a Aarón y que fuera esa representación de la autoridad y del respaldo de Dios. Por eso ahora le dice, en esa vara de Aarón vas a escribir el nombre. En esa vara de Aarón lo vas a nombrar como mi representante, podríamos decirlo. Ahí se estaba demostrando que Aarón era el representante directo de Dios. Y es lo que Dios nos manda entonces a nosotros. Si queremos liderar de una manera eficaz, de una manera asertiva en todas las áreas, en primer lugar debemos dejarnos guiar por Dios y entender que Dios es nuestra máxima autoridad y que es Él el que dirige todo lo que nosotros hacemos. Aarón no llegaba a ser sacerdote por sí solo. Aarón no llegaba a ser líder por sí solo. Él era líder porque Dios lo había escogido y porque Dios lo estaba respaldando. Y por eso dice entonces, traigan ahora a todos los líderes o traigan la representación de esos líderes ante mi presencia. Estar en la presencia de Dios es lo que a nosotros nos permite ser distintos. Estar en la presencia de Dios es lo que nos permite a nosotros ser esas personas de bendición para las cuales nosotros estamos liderando. Como padres, si queremos guiar, gobernar a nuestros hijos, gobernar nuestra familia, debo someterme y estar ante la presencia de Dios. Vamos a ver lo que nos dice en el versículo 8. Al siguiente día, Moisés entró a la carpa del pacto y vio que el bastón de Aarón había retoñado. Vemos ahí entonces que estar en la presencia de Dios nos permite a nosotros marcar una diferencia. Estar en la presencia de Dios nos permite a nosotros ser distintos ante los demás. Vemos ahí que todos eran líderes, cada tribu tenía un líder, cada tribu tenía un jefe, cada tribu había puesto su vara como representación de su soberanía o de su autoridad, pero solamente una vara estaba siendo diferente, que era la vara o el bastón de Aarón. Dice, vemos que el bastón de Aarón había retoñado. Ninguno de los demás había sufrido ningún tipo de cambio. Para los demás eran varas comunes y corrientes, pero la vara de Aarón no, era distinta, había retoñado. ¿Por qué? Porque contaba con el respaldo de Dios, porque se había dejado utilizar por Dios, porque anteriormente había aceptado también esa delegación de Dios. Los demás jefes sí, estaban tal vez cumpliendo una labor. Los demás jefes sí eran necesarios y útiles en medio de ese pueblo.
Era necesario que hubiesen distintos jefes, que hubiesen distintas personas para que el pueblo mantuviera una organización adecuada, para que el pueblo pudiera cumplir distintos propósitos. Sin embargo, no todos estaban sometidos a la autoridad de Dios, o no todos habían sido elegidos por Dios. Vemos ahí entonces a esa vara de Aarón, dice que retoña, que marca esa diferencia. Era la única que estaba siendo distinta ante los demás. Dice entonces que Dios permite a nosotros que marquemos esa diferencia cuando nosotros nos presentamos ante su presencia, cuando nos dejamos guiar por Él, cuando escuchamos su voz. Nuestra vida entonces empieza a marcar una diferencia, y esa diferencia va a marcar también la vida de las demás personas. Vemos entonces que dice Aarón, o la vara de Aarón, había no solamente retoñado. Vamos a ver lo que sigue diciendo el versículo 8. Dice, volvámoslo a leer desde el principio. Dice, al día siguiente Moisés entró a la carpa del pacto y vio que el bastón de Aarón había retoñado. Le habían salido retoños, flores y también almendras. Vemos que esa vara no solamente tenía retoño, no solamente tenía plantas y tallos, sino que también tenía flores, y además de eso tenía frutos. Dice que tenía flores y tenía almendras. Vemos ahí entonces cómo Dios manifiesta su poder de una forma increíble y sobrenatural. Cómo en una noche Dios transforma una vara seca, una madera seca, estéril, en algo fructífero. Mire lo bonito que es esa enseñanza. La vara de Aarón, si bien era el símbolo de autoridad, si bien era el símbolo de la soberanía, a pesar de eso, era algo estéril, era algo que no podía dar fruto, era algo simple, podríamos decir. Pero cuando está ante la presencia de Dios, se transforma totalmente, le salen retoños. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos estado así, tipo vara estéril, gobernando, sí, frente a nuestros discípulos, frente a nuestra familia, frente tal vez a compañeros de trabajo, tal vez siendo líderes, tal vez siendo gobernantes de alguna manera, pero estériles, sin gracia, gobernando tal vez de una manera equivocada, liderando tal vez de una manera insensata, estériles. Pero en cambio, cuando nosotros nos presentamos ante la presencia de Dios, dice que esa vara empezó a retoñar, tenía tallos, tenía flores. Esa vara estéril ahora se veía radiante. Esa vara estéril, seca, sin color, sin vida, ahora estaba brotando vida. Tenía flores y se veía hermosa. Tal vez nosotros muchas veces hemos estado como una vara estéril. Como decimos, tal vez sí, frente a nuestra familia, hemos formado nuestra familia, somos padres, tenemos a nuestros hijos. Tratamos tal vez en lo posible de liderarlos a nuestro modo, tal vez hacemos las cosas según lo que nosotros pensamos, pero estériles, aburridos, llenos de amargura, con vacíos en nuestro corazón, con complejos. Somos estériles. Tal vez por misericordia de Dios hemos llegado a algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Algunos tal vez como ujieres, algunos tal vez como ministros de danzas, de alabanza, algunos tal vez compartiendo incluso la palabra, pero tal vez como esas varas estériles y secas, vacías por dentro, siendo útiles, siendo muy útiles, pero que le falta tal vez ese momento, que le falta ese brillar y ese respaldo de Dios.
porque de pronto nos falta meternos en esa presencia de Dios. Somos esa vara útil que estamos tal vez representando la autoridad de Dios dentro de la congregación, sirviendo en algún tipo de ministerio, pero como decimos, estériles, secos, fríos, vacíos por dentro. Pero cuando de verdad y de corazón nos metemos en la presencia de Dios, dice Dios que esa vara de Aarón retoñaba y que tenía flores, que ahora se veía bonita. Y asimismo, Dios quiere que nosotros seamos esos líderes que reverdecemos, esos líderes que florecemos. No solamente útiles porque sí, porque Dios utiliza a quien Él quiere utilizar. Si Él quisiera, hasta las piedras utilizaría para que hablen. Pero Dios quiere utilizarnos a nosotros y nos da la oportunidad de servirle y de estar ante su presencia. Somos esas varas de los jefes, somos como esos jefes de cada tribu. Ante algún ministerio, ante alguna familia, ante algún área de nuestra vida. Pero no quiere que nos veamos así, tan simples o tan secos. Quiere que seamos distintos, quiere que marquemos esa diferencia. La vara de Aarón marcaba esa diferencia de estar con la presencia de Dios a estar sin ella. Mire que ahí hace esa representación de cómo nos vemos nosotros entonces, o cómo queremos ser. Vernos simplemente útiles como varas, sí, como varas útiles, como bastones útiles, pero ahí simples, sin gracia, o lleno de retoños y lleno de flores, resplandecientes. Esa hace la diferencia entre un líder que está bajo la autoridad de Dios o un líder que sencillamente lidera porque sí, porque le toca, porque lo nombraron, porque tal vez espera un tipo de reconocimiento, porque tal vez espera que alguien lo ascienda por alguna remuneración económica o alguna remuneración tal vez social. Esa es la gran diferencia. Alguien que busca algo a cambio o alguien que simplemente lo hace de corazón. Dios entonces nos está llamando y dice, mire, podemos todos tal vez en este momento ser esos jefes de tribus. Tal vez todos podemos ser esos bastones muy útiles en la obra o muy útiles en la familia, muy útiles en la sociedad. Pero además de ser útiles, qué bonito que podamos también florecer, ser distintos, ser radiantes. Que todo lo que nosotros hagamos lo hagamos de buena gana, lo hagamos con ánimo. Que nos gocemos en esa presencia de Dios, que nos gocemos ese cargo o esa designación que tenemos. Si somos padres, que nos gocemos siendo padres, que seamos felices y disfrutemos de nuestros hijos, que si ejercemos un ministerio, lo hagamos con gusto, lo hagamos para agradar a Dios, que nos veamos florecer, que nos veamos bonitos, que nos veamos radiantes, que con una sonrisa podamos demostrar quién es nuestro Dios. Eso nos permite a nosotros ser distintos. Líderes pueden haber muchos, pastores pueden haber muchos, siervos pueden haber muchos. Hay varas, vemos que habían muchas, pero solamente una estaba contando con el respaldo de Dios. Solamente una era la que reverdecía, solamente una era la que tenía flores. Qué bonito que nosotros podamos ser esos que estamos dando flores. Luego dice que no solamente daba flores, sino que también dio almendras. Imagínense la escena, o sea, una vara, un bastón tal vez seco, como decíamos, estéril, y de la noche a la mañana se convierte en algo fructífero. No solamente tenía tallos, sino que tenía flores. Se veía bonito, se veía radiante, pero adicional a eso tenía frutos, tenía almendras. Ahí vemos cómo el poder de Dios se manifestaba de una manera impresionante, cómo Dios estaba demostrándole al pueblo que Él es Dios, que era Jehová de los ejércitos, que era Jehová el Rey poderoso. Estaba demostrándole a ese pueblo murmurador, incrédulo, a ese pueblo tal vez que solamente se la pasaba de rebelión en rebelión, estaba demostrando a través de eso su poder y su autoridad, mostrándoles un milagro palpable, un milagro que podían entonces ellos darse cuenta
de quién es ese Dios, de quién es Jehová, ese poder, ese milagro sobrenatural, actuando de una manera sobrenatural. Una vara seca ahora era convertida en algo hermoso, lleno de tallos, de flores y también de frutos. Dios entonces a través de esa vara estaba demostrando su poder y su autoridad. Y ese poder y esa autoridad entonces es delegada a esos siervos que nos sometemos o nos dejamos guiar por su autoridad. Decíamos, bueno, podemos ser esas varas útiles pero secas, esas varas útiles pero sin gracia, o podemos ser esas varas bonitas, resplandecientes, llenas de flores, sonrientes. Y adicional a eso, que dé fruto, que dé fruto. Mire que es muy bonita, daban almendras, esa vara daba almendras. Y nosotros como líderes estamos llamados a dar esos frutos, a dar buenos frutos. La palabra de Dios dice, por tus frutos os conoceréis. ¿Será que sí damos esos frutos ante Dios? ¿Será que sí estamos llevando a otros a esa cercanía con Dios? ¿Será que sí estamos llevando a nuestra familia por ese buen camino? ¿Somos esos líderes que marcamos diferencia? ¿O simplemente somos líderes del montón? Vemos entonces que en el pueblo de Israel había distintos tipos de líderes. Había líderes que tal vez para lo que hacían era liderar para lo malo, como recordábamos en el capítulo anterior. Coré y otros jefes, líderes, pero lideraban para lo malo. Lideraban simplemente para rebelarse contra Dios. Vemos también ahí en ese capítulo 17 cómo las demás tribus eran jefes, eran líderes, pero que no tenían ningún tipo de trascendencia. Aunque gobernaban, aunque eran jefes de tribus, no avanzaban y tampoco estaban siendo diferencia entre los demás. Entonces Dios nos dice, tal vez, muchas veces hemos sido ese tipo de líderes. Algunos líderes que encaminamos a las demás personas hacia las cosas equivocadas. Lastimosamente estamos haciendo las cosas mal y llevamos a otros a la perdición. Otras veces hemos sido líderes, sí, nombrados, sí, tenemos a alguien a cargo, pero que no nos importa, pero que hacemos las cosas de mala gana, que tal vez somos útiles, como decíamos, somos útiles, pero que no tenemos ningún tipo de gracia ante las personas ni ante Dios. Entonces Dios quiere que seamos esos líderes al estilo esa vara, que seamos como esa vara de Aarón, que es escogida por Dios, que es útil para su obra y su ministerio, pero que resplandece, que florece y que además de eso da fruto, que lleva a otros a estar en esa cercanía con Dios. Dios quiere entonces no solamente líderes, no solamente pastores. Como decimos, pastores pueden haber muchos. Cada vez se levantan más y más pastores, cada vez se levantan más y más líderes. Alguien no está de acuerdo con la doctrina o con la enseñanza de su congregación y se sale y forma una nueva congregación y se llama a sí mismo pastor. Alguien no le gusta tal congregación, se va y de ahí empiezan a salir nuevas congregaciones, nuevas iglesias. Pero sin gracia, podríamos decir, pero que no marcan diferencia. Que algunos son estilo Coré, simplemente como rebelión, simplemente como duda, como incredulidad, murmuración, chismes, en contra del lugar donde estaban, en contra del mismo Dios. Otros que simplemente lo hacen porque sí, porque toca, porque lo nombraron, o porque tiene algún tipo de retribución económica, social. Pero Dios dice, no, más que eso, más que ese liderazgo vacío, Dios dice, no, un liderazgo ejemplar, un liderazgo que demuestre la autoridad de Dios, porque Dios es la autoridad y esa autoridad está puesta sobre cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que nos dice Salmo 1, versículos del 1 al 3.
Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Serán tan fuertes como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. Mire lo que nos dice aquí en este salmo. Dice, ese liderazgo que Dios quiere, ese liderazgo que representa la autoridad de Dios, son aquellos líderes que se someten en primer lugar a las enseñanzas de Dios. Dice, afortunado aquel, en primer lugar, que no anda con los pecadores, dice que no se deja guiar de consejos de perversos. Afortunado aquel que no se deja influenciar por esos corés, por esos que se rebelan en contra de la autoridad de Dios. Afortunado aquel, dice, que no se presta para ese tipo de chismes o de murmuraciones. Por el contrario, dice, es alguien que se somete a la autoridad de Dios. En el versículo 10 dice, al contrario, le gusta la enseñanza de Dios y le estudia día y noche. Entonces dice, un líder, ese líder que está bajo la autoridad de Dios es alguien que se deleita en la presencia de Dios. Es alguien que se deja guiar por Dios a través del estudio de la palabra. Ese líder entonces que demuestra la autoridad de Dios es alguien que se deja guiar. Moisés, ¿por qué llegó a ser ese líder ejemplar? Porque se dejaba guiar de Dios, porque escuchaba la voz de Dios. Dios le decía qué hacer y qué no hacer, y Moisés escuchaba eso y obedecía. Y eso es lo que, miren qué bonito dice, afortunado aquel que no se deje influenciar por los malos, que no se deje influenciar por chismes, que no se deje influenciar por murmuraciones. Afortunado aquel que se deleita en la presencia de Dios, se deja guiar por Dios a través de su palabra. Y en el versículo 3 dice, será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. Dice, esa persona que está bajo la autoridad de Dios, dice, será como un árbol plantado cerca de agua fresca. Alguien que está siempre radiante, alguien que va a estar siempre saludable. Si imaginamos un árbol plantado frente o cerca del agua, es un árbol que va a crecer, como nos dice la palabra, fuerte, radiante, que da frutos, dice, a tiempo. Y eso es lo que Dios nos demuestra. Veíamos cómo esa vara de Aarón entonces florecía. Mire que esa vara estaba tal vez, acá nos dice un árbol plantado junto al agua. Esa vara no tenía agua. Esa vara estaba simplemente ahí. Pero la presencia de Dios llenaba todo lo que esa vara necesitara para poder florecer, para poder dar fruto. Una vara que aparentemente era estéril, Dios le dio vida. Y Dios está ahí para darnos vida a cada uno de nosotros, a todos los que en algún momento hemos estado estériles, a los que en algún momento tal vez nos hemos sentido vacíos, a los que en algún momento hemos liderado, pero sin intención, pero sin ganas, que tal vez hemos liderado simplemente porque toca, por obligación. Dios está ahí para darnos vida, para levantarnos, para hacernos florecer, siempre y cuando nosotros nos presentemos ante su presencia. Siempre y cuando de verdad creamos que Dios puede obrar en nosotros. De verdad sepamos que Dios está con nosotros y contamos con su respaldo. Todos los jefes de esas tribus entregaron su vara como representación de su familia, como representación de su tribu. Pero solamente Aarón y Moisés estaban seguros de que eran los escogidos de Dios. Solamente ellos estaban seguros de que Dios obraría a través de ellos. Dios quería mostrar en ese capítulo su poder y su autoridad. Y vemos que hizo un milagro maravilloso.
sobrenatural, pero también quería mostrar que las personas que Él escoge, es Él el que les da la valía, es Él el que nos da importancia. Ninguno de nosotros puede brillar por sí solo. Ninguno de nosotros puede florecer por sí solo. Ninguno de nosotros puede dar fruto por sí solo. La única manera de florecer y de dar fruto es cuando nos presentamos ante la presencia de Dios, cuando nos dejamos guiar por Él. Ahí es cuando marcamos esa verdadera diferencia. Ahí es cuando nuestra vida cambia. Y es algo bonito porque no solamente cambia nuestra vida, sino que cambia la vida de los demás. Decía, esa vara no solamente se ve bonita con las flores, no solamente se ve radiante con las flores, sino que daba fruto, daba almendras, ayudaba o podría ser, para los demás, esa representación de esa ayuda hacia los demás, esa representación de solventar las necesidades de los demás. Dios entonces permitía que esa vara florezca, que esa vara dé frutos, para que podamos entender que nosotros como líderes, como sus siervos, estamos también llamados a eso, a florecer y a dar frutos. Que como decimos, por nosotros solos, con nuestras fuerzas nada podemos lograr. Pero si nos sometemos ante Dios, seremos, como nos dice la palabra, ese árbol plantado junto a corrientes de agua fresca. Dice, aquellos que escuchan a Dios, aquellos que se dejan guiar por Dios y escuchan su palabra, son aquellos que se convierten en un árbol plantado junto a corrientes de agua, fuertes, grandes, llenos de flores y llenos también de frutos, que permita que otros también se acerquen a la presencia de Dios. Vamos a ver lo que nos dice en Números 17, el versículo 10. Luego el Señor le dijo a Moisés, pon de nuevo el bastón de Aarón enfrente del cofre del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes y así dejen de hablar mal ante mí y no mueran. Moisés hizo lo que el Señor había ordenado. Mire que Dios nos manda entonces a que jamás nos apartemos de su presencia. No solamente, ese bastón no solamente floreció y dio frutos, y Dios no lo retiró de su presencia, por el contrario, Él dice que ese bastón esté frente al arca del pacto, que esté junto a mí, que siempre esté ahí, junto a mí. ¿Para qué? Para que las demás personas puedan saber quién es ese Dios. Para que sirva, dice, como advertencia ante los demás, para que dejen de estar murmurando, para que dejen de estar chismoseando, para que vean quién es ese Dios verdadero. Dios entonces nos dice, nosotros estamos llamados a eso, a estar cerca siempre de la presencia de Dios, para poder ayudar a otros en las dificultades, para poder guiar a otros por ese camino. Para ellos, decía, son advertencia para que dejen de estar murmurando. Esa vara, ese bastón, es para que los demás vean el poder de Dios, para que los demás reconozcan la autoridad de Dios. Y nosotros estamos llamados a eso, a estar siempre y muy cerquita de Dios, muy cerquita de su presencia, para que cuando nos presentemos ante las demás personas, ellos puedan ver en nosotros esa autoridad de Dios, para que podamos hablarles y podamos ser ese testimonio de vida ante los demás de las grandezas de Dios. Ese bastón se quedaba ahí como testimonio del poder y la autoridad de Dios. Y Dios nos dice eso, nosotros estamos llamados a hacer ese poder, a hacer esa representación del poder y de la autoridad de Dios, que los demás vean en nosotros esas grandezas. Que cuando podamos hablarle, podamos decirle, mire, Dios es grande, mire, Dios es nuestro Padre, es nuestro Señor, poderle mostrar a Él todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y las demás personas también se puedan acercar a Dios, porque nos ven así radiantes, nos ven que florecemos, nos ven que damos frutos, nos ven felices,
aunque estemos en dificultades, aunque tal vez tengamos que pasar procesos, aunque tal vez tengamos que pasar en ocasiones enfermedades, aunque tal vez tengamos que pasar situaciones negativas o dolorosas en nuestra vida. Pero aún así, seguimos brillando, aún así seguimos floreciendo. Hemos pasado dificultades, hemos pasado momentos duros, pero con la presencia de Dios seguimos floreciendo y damos fruto, y eso es lo que Dios quiere. Dios nos llama a que siempre estemos cerca de Él, a que siempre estemos cerca de su presencia, que nos deleitemos en Él, que nos sometamos a su autoridad para poder ser también autoridad ante las demás personas. Como padres, que nos sometamos ante Él para poder tener esa autoridad y poder guiar a nuestros hijos. Como líderes, ministros, pastores, siervos en la congregación, que nos sometamos primero a Él para poder servir y ministrar ante las demás personas, que las demás personas puedan ver en nosotros lo radiantes que estamos, lo hermosos que nos vemos, y que se pueda dar ese fruto, un fruto que permanezca. Vamos a ver ya para finalizar lo que nos dice el Salmo 128. Afortunado todo el que respeta al Señor, todo el que sigue el camino de Dios. Disfrutarás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien en la vida. En tu hogar, tu mujer será como la vid llena de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como plantas de olivo. De esa manera será bendecido el que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, para que veas las bendiciones de Jerusalén toda tu vida, que puedes conocer a los hijos de tus hijos. En ese salmo se resume todas las bendiciones que nosotros podemos recibir si nos sometemos a la autoridad de Dios, si reconocemos su poderío, si nos metemos en su presencia y dejamos que Él nos transforme, si escuchamos su voz. Dice, será bendecido aquel que respeta a Dios, feliz, afortunado. Mire, porque ahí nombra todas las cosas. Disfrutará del fruto de su trabajo, tendrá prosperidad, le irá bien con el trabajo de sus manos, sus negocios, será bendecido en gran manera. Dice, tendrá un hogar feliz, su mujer estará como si estuviera llena de uvas, dice esa comparación. Le irá bien en su matrimonio, en su hogar, tal vez con dificultades como en todos los matrimonios, pero cuando estamos con la presencia de Dios podemos sobrellevar eso. Dice, sus hijos estarán bajo sujeción, sus hijos serán, dice, como plantas de olivo, es decir, que serán valiosos, es decir, que podrán ser maravillosos, grandes, fuertes, que dan también un buen fruto. Dios entonces nos dice, mire que feliz todo aquel que respeta al Señor, feliz todo aquel que se aleja de la murmuración, todo aquel que se aleja del chisme, feliz el que acepta esa autoridad de Dios, que reconoce esa autoridad de Dios y que se deja guiar y se deja transformar por Él. Nosotros somos como esa vara de Aarón. Tal vez muchos, como decíamos, útiles, sí, útiles en la familia, útiles en la sociedad, tal vez útiles en la congregación, pero estériles, sin gracia, simples, sin vida. Pero Dios quiere transformarnos. Dios no solamente quiere siervos útiles, sino también siervos de honra, obreros aprobados por Él. Solamente debemos entonces dejarnos transformar por Él, entrar en su presencia y dejarnos guiar por Él, respetar su enseñanza, escucharla y ponerla en práctica. Dejar que sea Él el que transforme nuestra vida, dejar que sea Él el que cambie esa tierra estéril por tierra fértil, dejar que sea Él el que cambie la dureza de nuestra vida, la dureza de nuestro corazón, por algo radiante, lleno de flores, bonito, hermoso. A veces somos personas que, aunque estamos liderando,
Podríamos decir, somos como una vara seca en el sentido en que somos aburridos, que vemos a todos con mala cara, que se nos da amargura, que tratamos a los demás de una manera equivocada, groseros. Seríamos como una vara, pero seca y no útil, pero que no tiene vida. Entonces Dios nos llama a que florezcamos, que tengamos una mejor actitud, que podamos sonreír, que podamos estrechar la mano, que podamos, como decíamos, demostrar esa presencia de Dios en nuestra vida. Y luego nos dice que damos fruto, que vamos a llevar a otros también a esa cercanía con la presencia de Dios. Si queremos entonces nosotros ser esa autoridad ante los demás o ante las personas a las cuales nos rodeamos, debemos en primer lugar de ser y reconocer la autoridad de Dios. Moisés, Aarón, eso fue lo que hicieron ellos, reconocieron la autoridad de Dios. Veíamos como en Éxodo, aunque Moisés tenía dudas, aunque Moisés tal vez ponía pretextos, ponía excusas, pero aún así acepta esa voluntad de Dios. Y es ahí cuando Dios le da ese bastón como símbolo de su autoridad y de su poder. Y es el bastón que lo acompaña a lo largo de la trayectoria y llega hasta este momento donde vemos que deja de ser un bastón cualquiera, que deja de ser una vara cualquiera, para convertirse en una vara que retoña, que florece y que da fruto. Y eso es lo que nos dice Dios. Tal vez hemos caminado a lo largo de nuestra vida como cristianos, hemos caminado a lo largo de nuestra vida como padres, siendo útiles en las distintas cosas que hacemos, pero que es tiempo de que empecemos a hacerlas mucho mejor, que marquemos esa diferencia, que seamos esas personas sonrientes, resplandecientes, que florecen ante los demás y que damos fruto, ese fruto que Dios espera de nosotros. Y para ello, como nos decía, si queremos disfrutar y vivir eso, lo único que tenemos que hacer es habitar en la presencia de Dios, estar tan cerquita de Él, escuchar su voz, aprender de su palabra y ponerla en práctica. Amén. Mis hermanas, qué bendición poder compartir esta noche con ustedes. Recuerden que siempre somos un ministerio de estudio, de apoyo. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea, los días domingos nuestro culto en el salón de eventos de San Andresito. Simplemente dejemos entonces que sea Dios el que nos guíe y que permita que cambiemos esa vida estéril por una vida llena de vida, aunque suena redundante, pero es eso, porque aunque estamos a veces despiertos y respiramos, estamos como muertos. Solamente Dios, su presencia es la que nos da esa vida verdadera. Así que démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Señor Todopoderoso, te damos mil gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios, porque una vez más tú nos demuestras tu poder, tu autoridad. Tú muestras lo maravilloso que eres, bendito Dios, que haces milagros sobrenaturales, bendito Rey. Y nos demuestras, Señor, que solamente tú eres digno de honor y gloria, que no hay nada ni nadie que se compare con tu poder y tu majestad, mi Rey. Gracias, bendito Señor, porque en ese poder, bendito Dios, porque en esa grandeza tuya, bendito Padre, aún así, mi Dios, has inclinado tus ojos hacia nosotros, bendito Rey. Tal vez estábamos muertos, Señor, tal vez éramos varas sin vida, Señor, simples, sin gracia. Pero si estamos contigo, mi Dios, eres tú el que nos hace resplandecer, eres tú el que nos hace reverdecer. Eres tú, Señor bendito, el que nos permite que echemos flores, bendito Dios, que tengamos retoños. Pero sobre todo eres tú el que permite que demos fruto, bendito Dios. Ese fruto que permanece, bendito Padre Celestial. Ayúdanos a ser distintos, bendito Dios, no solamente útiles, sino aprobados también por ti, bendito Padre. Que dejemos que tú tomes el control de todo lo que hagamos, bendito Rey. Hoy entregamos nuestra vida entera, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, para que tú tomes el control de nosotros, bendito Dios. Porque sabemos que si estamos contigo, Señor, todo es posible, bendito Padre. Si nos dejamos guiar por ti, Señor, podemos atravesar esos desiertos, bendito Dios.
Si nos dejamos guiar por ti, Señor, sabremos que tú eres el que se encarga de esos gigantes, tú te encargas de esos enemigos, tú te encargas de esos murmuradores, bendito Dios. Si nos dejamos guiar por ti, Señor, tú permites que marquemos diferencia ante los demás, Señor, y que podamos demostrar tu grandeza y tu poder, bendito Rey. Gracias, mi Señor, gracias por esta palabra, porque sabemos que esta palabra nos da vida, que esta palabra nos transforma, Señor, que a través de ella, bendito Dios, podemos ser como esos árboles plantados junto a ríos, bendito Dios, árboles que crecen de manera fuerte, con vida, Señor, que podemos ser y extender esas ramas, bendito Padre Celestial, y que podemos dar ese fruto que a ti te agrada, bendito Dios. Levántanos en victoria, Señor, y fortalécenos como esos líderes eficientes, eficaces ante ti, bendito Dios. Que tu autoridad, oh Dios, sea siempre sobre cada uno de nosotros y que nosotros podamos representar de la mejor manera tu autoridad ante las demás personas. Bendice, oh Dios, cada familia aquí representada. Bendice nuestros hijos, Señor. Hoy a ti te los entregamos, mi Dios, para que tú los guardes, los protejas donde quiera que estén, Señor. Bendice nuestra pareja, oh Dios, nuestro esposo, nuestra esposa. Que cada día, Padre, nos enamoremos más y más de ti, Señor, para poder enamorarnos también el uno al otro, bendito Señor. Bendice a nuestros padres, Señor. Gracias por ellos, porque nos dieron la vida. Guárdalos y cuídalos, bendito Rey. Bendice a aquellas personas que están enfermas, mi Dios. Da la sanidad, Señor, a cada uno de ellos, bendito Padre. Hoy entregamos de manera especial a aquellas personas que se encuentran enfermas, bendito Dios, de manera emocional, Señor, espiritual, aquellos que sienten amargura, tristeza, que han perdido el sentido de la vida. Sabemos que eres tú quien puede tomar el control, bendito Padre, que eres tú quien puede sanar y levantar, mi Rey. Llénanos cada día más y más de tu presencia, que podamos estar siempre juntico a ti, bendito Dios, y disfrutar de tu grandeza y de tu presencia, Señor, porque sabemos que si estamos contigo, bendito Padre Celestial, seremos como esa vara que no solamente florece, sino que también da fruto, bendito Padre. Gracias, mi Señor, por esta noche, gracias por todas las personas que se han congregado, bendito Dios, gracias por este ministerio hermoso, Señor. Hoy bendecimos a nuestra familia pastoral, Padre Celestial, para que seas tú llenándolo siempre de tu amor, de tu sabiduría, de tu gracia, mi Rey. Guárdalos en el huequito de tu mano, mi Señor, que cada día, bendito Dios, los levantes, tu autoridad siempre sobre ellos, para que ellos puedan seguir siendo la autoridad sobre esta congregación, mi Rey. Bendito eres, mi Dios. A ti te entregamos, Señor, cada persona y familia aquí representada, y sabemos que tú obras con poder, que tu gracia, Señor, siempre nos alcance, bendito Rey. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, de esta manera entonces nos despedimos. Dios los continúe bendiciendo. Nos los esperamos en una próxima emisión.